Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Soy Claudia y esto es Zona Cero. Bueno, estoy muy contenta de poder hacer un capítulo más, la verdad, con muchas ganas de hablar de hecho del tema de hoy, porque de hecho hoy me ha pasado algo en relación a esto y es algo que me lleva pasando prácticamente desde que tengo memoria y me encantaría hablar de ello si alguien se puede sentir identificado o pues tienes a alguien que es un poco más con esta tendencia y así puedes entenderlo mejor. Y bueno, al final, quien no me conozca, yo soy Claudia y este es mi pequeño canal en que pretendo hablar de cosas de la vida, experiencias, ideas que tengo siendo una chica joven de 21 años. Es decir, que no pretendo dar lecciones, me queda mucho por aprender y por eso tenía ganas de hacer esto, por hablar, por aprender, por hacerte a lo mejor pensar un poco, que al final es lo que hago yo cuando me escucho este tipo de vídeos, mientras a lo mejor estoy haciendo otra cosa de mi día a día que no depende de una atención muy plena y me gusta escuchar algo que me haga pensar, que me haga aprender o que me haga replantearme cosas sobre mí y demás. Entonces, bueno, pretendo yo ser esa persona que hable y que dé su punto de vista y espero que esto te ayude a ti. Bueno, primero te voy a poner en contexto de la situación. El punto es que yo ya tenía pensado hablar sobre este tema, pero al haberme pasado esto hoy, pues me ha hecho pensar que es más importante de lo que yo pensaba, porque es una situación que me sigue pasando, que hay cosas que puedo controlar, hay cosas que no puedo controlar, y desde mi corazón de verdad digo que me da mucha rabia, que me gustaría que no me siguiese pasando, pero quiero hablar de esto también para normalizarlo un poco y para darme cuenta de que no es un problema, sino una cosa que tengo que solucionar, que pienso que le puede pasar a más gente y también para averiguar un poco de dónde viene o también las soluciones que yo intento ponerles y que te puede ayudar. Bueno, el punto es que hoy he tenido una mañana muy productiva, he hecho mis cosas, he entrenado bastante y cuando he llegado me he hecho la comida, he comido y demás, me sentía yo mucho con ganas de echar una siesta. Entonces he hecho un par de cosas que tenía que hacer y he dicho, bueno, voy a dormir 40 minutitos que le sientan bien a todo el mundo y a mí es que me encanta la siesta, la verdad, tengo que admitirlo, aunque hay etapas de mi vida en las que no tengo mucho tiempo y la verdad es que no me he hecho ni una siesta ni un día, pero pues hoy me apetecía, ¿no? Y digo, vale. Entonces, es una cosa que me ha pasado muchas veces, yo creo que a todo el mundo lo ha pasado, pero yo entro en ese bucle de sobrepensamiento, ¿no? Y porque, claro, en vez de 40 minutos me he dormido una hora y media. Entonces yo me dormí una hora y media parando la alarma, o sea, siendo consciente de que yo me estaba quedando dormida más y aún así, pues yo tan a gusto. Claro, cuando yo me he levantado agobiada porque tenía la idea de grabar esto antes, de hacer un par de cosas antes, que me da tiempo a hacerlas ahora, pero claro, yo ya entro en el bucle de un poquito pues como esa ansiedad de ¿y ahora qué hago? Y joder, pues tenía antes más tiempo, he perdido el tiempo, qué tonta, ¿no? O sea, era consciente de que me estaba quedando dormida. Como ese bucle de pensar y por qué tal, cuando ya eso ya ha pasado y es que no puedo ponerle ninguna solución de pasado, porque es que no puedo. Entonces, claro, ¿qué pasa con este tema? Me pasa en otras situaciones de mi vida que me pongo a sobrepensar, entro en ese bucle en el cual no soluciono absolutamente nada, porque si yo solucionase algo, pues mira, genial, pero no lo soluciono, y entro y entro y entro, y ya hay un momento en el que yo me siento mal, me siento agobiada, con ansiedad, cuando realmente pues lo que ha pasado no es algo grave, no es algo que se me vaya a quedar por el resto de mi vida, o sea, es decir, no es algo que yo dentro de un año vaya a seguir pensando, me explico, hay cosas en la vida en las que sobrepiensas y te sientes mal o te sientes agobiado o demás, que es comprensible porque dentro de un año pues la has cagado, ¿sabes? Por ejemplo, pero no es mi caso, al menos en este caso, ¿no? Entonces quería hablar hoy de esto, de que es algo totalmente normal, que yo creo que le pasa a más gente, pero la verdad es que nunca he conocido a alguien que le pase como a mí, pero yo sé que lo tiene que haber, porque no puedo ser la única que se agobie, porque es que yo me agobio y me ha pasado más de una vez en mi vida, porque que te quedes dormido y a mí que me encanta dormir personalmente, pues es algo que bueno, que a veces pasa. Entonces, ¿cuál es la solución que yo le he tratado de poner a esto en el momento en el que yo ya he empezado a entrar en ese sobrepensamiento, ¿no? El punto es pararte
respirar un poco, respirar lento. Hay unas respiraciones muy buenas que he aprendido hace poco. La clave de esta respiración es inhalar todo lo que puedas, lo más rápido que puedas, entre comillas, y exhalarlo más lentamente, es decir, inhalar con más rapidez, exhalar más lentamente, ¿no? Y entre medias aguantarte el aire como unos 4 o 5 segundos, pues algo tipo que no te haga marearte o morirte, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas bien, ¿no? Lo vas exhalando poco a poco, vas echando todo el aire de tu cuerpo. Entonces esto lo que hace es mandar una señal al cerebro, ¿vale? De que tu cuerpo está tranquilo, que no hay ningún peligro y como que tu sistema inmunológico se empieza a relajar. Es como lo que se dice, es el efecto que hace este tipo de respiraciones, porque cuando tú estás alterado y no te das cuenta, empiezas a respirar muy rápido y es irregular tu respiración. Entonces cuando tú le estás mandando una señal a tu cerebro de tranquilidad, porque es una situación irreal, porque tu cerebro no sabe diferenciar entre una situación real e irreal, al final es como el mismo proceso, ¿no? de alteración del cuerpo, cuando tú a lo mejor estás huyendo de algo, cuando estás nervioso, enfadado, alterado, cuando estás haciendo deporte, que tu respiración es más rápida, más fuerte, porque necesitas que tu cuerpo pues se active y sea más fuerte y más rápido, ¿no? Entonces es lo que hace, ¿no? Entonces el punto primero es tranquilizarte y respirar y ser consciente de tu respiración. Eso a mí me ayuda mucho cuando estoy alterada, agobiada, cuando me he cabreado, cuando estoy en cualquier situación que me altera más de lo normal. Trato de, cuando soy consciente, no siempre decirme a fijar en la respiración. Y de verdad, relaja un montón. El siguiente punto es pararte a pensar qué puedes hacer a partir de ahí, ¿no? O sea, la situación ya ha pasado. Es una situación que ha pasado, te ha molestado, te ha puesto triste, te ha enfadado, te está llevando a sobrepensar en mil situaciones distintas, mil caminos que sabes tú si hubiesen pasado, pero tú piensas que sí, ¿no? Que podrían haber pasado cosas distintas, ¿no? Es como el sobrepensamiento. Así es que si hubiese hecho esto, hubiese pasado esto. Y si hubiese dicho lo otro, pues hubiese pasado una cosa distinta. Ah, pues le debería haber dicho esto en vez de aquello y hubiese quedado mejor. Es que claro, pues debería haberle respondido así porque me está vacilando. Cualquier situación que te altere, que ya ha pasado en el pasado, porque normalmente cuando sobrepensamos es o una situación del pasado o es algo del futuro, porque normalmente del presente le solemos poner una solución, ¿no? Entonces poniéndonos como en esta parte de que a lo mejor es algo del pasado, ¿no? Te pones a que hubiese cambiado, ¿no? Entonces ya volviendo un poco a esa realidad que nos vamos, porque yo siento que te vas de la realidad de que, oye, mira, no puedo hacer nada, no puedo controlarlo, entonces estoy ahora en el momento presente, ¿qué podría hacer? Yo pienso que lo que te puede hacer sentir mejor, que en mi caso me hace sentir mejor, es ponerme a hacer algo que me distraiga. No tiene que ser algo súper hiper productivo, porque a lo mejor en ese momento en el que, por ejemplo, en mi caso, yo me he sentido menos productiva y pienso que podría haber aprovechado ese tiempo en otras cosas mucho más productivas, pues digo, bueno, me voy a hacer un café, por ejemplo, ¿no? Para ponerme ya un momento tranquila, en el momento presente, a lo mejor me como alguna fruta, entonces ya empiezo a decir, vale, ¿qué puedo hacer ahora? ¿No? En este caso a lo mejor yo quería hacer el vídeo, pues digo, mira, me voy a preparar, me voy a tomar el café tranquilamente, voy a tratar de quitarme ese agobio, aunque no se va a ir en el momento, a lo mejor lo hablo con alguien, eso también es algo que me ayuda, aunque no te vayan a entender, porque normalmente pues es normal que te digan, pues porque te agobias por eso, ¿no? O que tampoco es para tanto, ¿no? Pero es que a veces necesitas que te lo digan, ¿no? Porque a lo mejor tú lo estás viendo un mundo y que tampoco es para tanto, ¿no? Pero en ese momento tú estás en tu mundo de agobio y de que podría haber sido mejor todo, ¿no? Entonces a lo mejor te sirve hablarlo y alguien que te haga poner un poco los pies en la tierra o distraerte, ¿no? De ese sobrepensamiento que a lo mejor no te va a llevar a nada. Entonces poniéndonos en la siguiente parte, que es a lo mejor que si sientes que quieres soltarlo o es un sobrepensamiento que lleva más tiempo en tu cabeza, es decir, a lo mejor días o que lleva momentos de agobio en los que no sabes muy bien qué hacer, a mí me sirve mucho escribirlo. Entonces, ¿qué pasa con escribirlo? Porque es que siento que la gente dice, ah, pues escríbelo y te vas a sentir liberada. Pues yo muchas veces liberada, la verdad es que no es que me sienta, pero sí es verdad que ya me he distraído un poco. Ya he cambiado un poco el chip, entonces a lo mejor lo he soltado y digamos que es como una forma de hablarlo contigo misma.
Entonces, ¿qué pasa? Que el hablarlo contigo misma pues puede llevar a seguir juzgándote más o al pues no me ha solucionado nada, ¿no? Porque lo he escrito y a lo mejor sigo en el mismo sobrepensamiento. Entonces es algo normal, yo lo que pienso que soluciona en parte todo esto es estar en el momento presente y respirar, es por ejemplo a mí lo que más me hace estar en el momento presente o hacer alguna actividad. En este caso escribir es una forma como de mantenerte en el momento presente. Pero digamos que son cosas que a lo mejor no te sirven, pues puedes a lo mejor ponerte a hablarlo contigo misma, ¿vale? Es una locura, a lo mejor te puedes sentir un poco rara, pero hay cosas que a veces en nuestra cabeza suenan de una forma y cuando lo expresas suenan de otra, ¿vale? Entonces, cuando tú a lo mejor te pones al espejo, en este caso es lo más idóneo, porque hablar a la nada es un poco raro, ¿no? Y mira que a lo mejor es raro hablarte a un espejo, pues si tú te hablas a un espejo y te estás viendo y te expresas y a lo mejor lo sueltas o lloras o haces lo que tengas que hacer, pero el punto es a lo mejor soltar eso en palabras y expresarte y darte como ese lugar de pues mira, me quiero expresar, quiero soltarlo y quiero, bueno, buscar una solución, porque al final cuando tú te metes como en ese bucle de sobrepensar, digamos que a veces no es que te sientas cómodo ahí, pero es lo conocido. Entonces, si tú siempre sobrepiensas mucho las cosas, es una costumbre que tú tienes ya implantada, es como un mecanismo que tú tienes de tu cuerpo, de tu cerebro para solucionar algo, entre comillas, porque es que no acaba solucionando nada, pero es como una forma de querer buscar una solución que al final no es muy realista, pero es a veces las herramientas que tú has aprendido y que a lo mejor en algún momento te han servido para algo, porque a veces, hombre, pues a veces es mejor pensar que no pensar, ¿no? Vamos, yo al menos lo prefiero, hay gente que es que no piensa, ¿no? Directamente, pues bueno, actúa. O no se plantea muchas cosas en la vida, pero si eres una persona que sobrepiensas mucho, pues normalmente es eso, ¿no? A veces te ha servido para encontrar una solución o para entenderte mejor o etcétera, etcétera, ¿no? Te ha servido, vaya. Pero claro, luego en otras situaciones de tu vida más adelante, a lo mejor tú has aprendido que eso es una herramienta que soluciona y eso ya no te sirve, porque a lo mejor eres una persona nueva, hay situaciones nuevas en tu vida, cosas nuevas que afrontar, que pensar, entonces no te sirve nada sobrepensarlo. Una cosa es pensar en algo y otra cosa es sobrepensarlo que te lleva a ese bucle, ¿no? El punto con todo esto que hablo del sobrepensamiento, de la ansiedad que te entra, del agobio, al final como ese colapso un poco mental que tienes porque ya no empiezas a pensar de una forma coherente, empiezas como a entrar en un bucle que eso hace que estés incómodo, que estés nervioso, entonces al final nosotros lo que queremos con todo esto, ¿no? Es buscar una solución. Entonces, como a lo mejor la solución no está en sobrepensarlo, que lo más probable sea eso, porque normalmente las soluciones las encontramos cuando actuamos, cuando hablamos, nos expresamos, cuando digamos que buscamos de una forma más activa, ¿no? Al final el pensamiento es como una falsa creencia de que vamos a encontrar esa solución que está ahí a lo mejor perdida en el cerebro o que está perdida en algún lado, ¿no? Entonces es como una forma de protegerte, o sea, no es algo que malo, no es algo que tú estés haciendo mal o que lo estés haciendo en realidad porque quieras, es cosas que a veces no podemos controlar porque tenemos la costumbre de ser así desde hace mucho. Entonces yo lo que he tratado poco a poco es de ir adaptándome un poco a quién soy, buscar esas alternativas que tengo para sentirme mejor y dejar de buscar las soluciones en el sobrepensamiento. Pero a veces pues hay personas más analíticas, hay personas más emocionales, hay personas pues eso que tendemos más a sobrepensar las cosas y eso también está bien. O sea, obviamente no es algo que te va a llevar a un buen puerto, ¿no? Llamémoslo así, pero es algo natural a veces del ser humano y es algo natural de quiénes somos dependiendo de nuestra personalidad y demás, o de quién hemos sido a lo largo de la vida. Entonces, para empezar a tener pequeños cambios, empezar a mejorar y demás, pues primero es
como aceptarlo, pienso yo, ¿no? De, oye, pues mira, yo soy una persona que tiende más a esto, pero yo no me voy a quedar en esto. Yo quiero buscar soluciones para dejar de buscar las cosas aquí, ¿no? Entonces yo a lo mejor cosas que me sirven mucho, que obviamente este tipo de cosas tengo que admitir que lo he visto a lo mejor en otras personas, que a lo mejor me inspiran o lo he ido aprendiendo un poco también por probar, ¿no? Y a ver que si me siento mejor o no. Y al final es eso, ¿no? Un punto ir buscando y poco a poco, aunque todavía no lo sepas, vas a ir encontrando cosas que te hagan sentir más en calma. Por ejemplo, yo me voy a dar un paseo, me gusta irme sin escuchar a veces nada. Si escucho algo que es algo relajante, no sé, tipo a lo mejor música clásica, me gusta escuchar, pero algo que te haga estar en el momento presente, repito, que es muy importante eso, siento yo, que es salir, a lo mejor si tienes la naturaleza cerca, a mí me gusta más irme hacia la naturaleza, la verdad, me relaja personalmente, pero bueno, si eres una persona que a lo mejor le relaja irse a tomar un café a algún sitio o estar solo y tranquilo y a lo mejor andar sin un rumbo fijo, simplemente dar una vuelta por tu barrio y luego volver a casa, o sea, algo que te haga despejarte y el movimiento va a hacer que te despeje la mente, o sea, a lo mejor cuando tú estás en tu casa agobiado no es lo que más te apetece, pero a veces tenemos que hacer cosas que a lo mejor en el momento no nos apetecen, pero sabemos que a largo plazo nos van a venir bien. Y en este caso esto creo que es algo clave, ¿no? El salir y andar un poco sin rumbo, que nos dé el aire. Y a lo mejor sí que vas a seguir pensando, pero piensas de una forma más relajada, con pensamientos más claros, no todo tan rápido. Y de verdad siento que a mí me hace sentir muchísimo, muchísimo mejor y vuelvo a casa de otra forma. Después, una cosa que me ayudó mucho y que no hago a menudo, la verdad, pero alguna vez he hecho que me he sentido a lo mejor que quería probar algo nuevo o por sentirme un poco distraída y tranquila, ¿no? Más que distraída en el momento presente, es yo un cuaderno que tengo en blanco y negro y lo pinto con rotuladores que tengo, que siento que no lo hacía desde que era pequeña y al ver conectado como esa parte otra vez de mí más creativa y demás, la verdad es que me ayudó mucho a estar tranquila en el momento presente, así que súper recomendado si eres una persona así creativa y demás y tienes paciencia, porque también es una forma de trabajar la paciencia, ¿no? De a lo mejor empezar algo y luego poco a poco ir pues terminándolo sin muchas instrucciones, simplemente lo que te vaya saliendo un poco y demás. La verdad me parece muy chulo y algo muy sencillo. Luego algo que me ha servido también muchas veces es ir a entrenar, a hacer deporte, de verdad que pues es lo que más me ha servido. No tiene por qué ser un entrenamiento de 10, simplemente mover el cuerpo es la clave. Muchas veces me he levantado agobiada, con muchos pensamientos, a lo mejor también sin ganas, repito, que es que no tienen que ser cosas que te vayan a hacer especial ilusión hacerlas, porque normalmente cuando estás un poco en ese bucle no te apetece hacer nada, te sientes mal, agobiado, entonces no sé, a lo mejor cosas que en otro momento sí te apetecen, en ese momento no te apetecen tanto, pero si te vas conociendo un poco, sabes que a lo mejor te vas a sentir después mejor, aunque en ese momento no lo veas, porque de verdad es que a mí muchas veces me he sentido agobiada y frustrada y me he ido a entrenar y luego he vuelto y me he sentido mucho mejor y es sorprendente cómo yo me acuerdo de ese sentimiento, pero cuando me vuelve a pasar algo igual, no soy consciente de que eso me va a hacer sentir mejor. No sé si me explico. O sea, en ese momento siento lo que siento, no siento la tranquilidad que sé que voy a tener. Entonces, el punto es que cuando te conoces, pues te obligas, entre comillas, porque sabes que te va a hacer sentir bien y sorprendentemente, pues luego qué pasa, ¿no? Que te sientes bien y te sientes tranquilo y a lo mejor sin eso que tenías en la cabeza, porque desde mi experiencia propia, normalmente lo que tanto sobrepiensas no tiene tanta importancia, a veces es cosas del futuro, te pones a pensar cosas que a lo mejor nunca van a pasar o cosas que han pasado que es que ya no van a volver a repetirse. Y al final yo siento que la clave en todo esto es ir buscando pequeñas soluciones en el día a día, ser conscientes de que el cambio viene poco a poco, que no podemos cambiar de un día para otro, más si es algo que tenemos tan dentro de nuestra personalidad, que es algo también de manera que hacemos inconsciente, que no es algo que conscientemente sepamos que lo estamos haciendo o que lo vamos a hacer, porque obviamente no nos hace sentir bien, es como un patrón que tenemos ya, entonces cuando eres un poquito más consciente en eso, aunque no sepas a lo mejor al 100%
cómo solucionarlo, pero buscar pequeñas soluciones que te vayan a hacer sentir mejor y como ir enseñándole a tu cerebro o a ti, ¿no? Como el que hay más soluciones, hay más caminos, que ese no es el único camino, en este caso el sobrepensar y poquito a poco ir como aceptando la situación y ir aceptándonos a nosotros, que no hay nada de malo y poco a poco como darnos ese cariño, ¿no? Esa responsabilidad, no desde la rabia, ¿no? De, jo, es que no quiero ser así, es que por qué, es que soy tonta o al final es un poco entenderte, ¿no? De por qué haces las cosas que haces y cómo puedes ir cambiándolo. También quiero destacar que a mí me ha ayudado mucho entender que yo soy una persona muy perfeccionista, siempre quiero tener todo bajo control, siempre quiero hacerlo lo mejor que pueda y eso es algo que tiene sus pros y sus contras porque el perfeccionismo pues hace que quieras dar lo mejor de ti, que quieras ser mejor, que como que des ese pie a hacer más y demás. Pero claro, el perfeccionismo en estos casos de sobrepensamiento, de tener todo bajo control, te da un agobio que a veces es innecesario, irreal y que no sirve para absolutamente nada. Entonces, cuando yo intento diferenciarlo, me pongo a pensar en esa situación que sobrepienso, en ese momento, en todo lo que puede variar, ¿vale? Tanto de si es del pasado como si es del futuro, que es distinto. Porque del pasado es como que no puedes cambiar algo que ha pasado y en el futuro es que quieres prever qué va a pasar o quieres hacerlo lo mejor posible, no te quieres equivocar. Entonces, claro, poniéndonos en este punto es darte como la idea de que no pasa nada si te equivocas. O sea, sé que es difícil de aceptar porque a mí me cuesta también, a nadie le gusta cómo equivocarse, pero a la vez es algo necesario para que tú avances en tu vida y si te estás equivocando significa que al menos lo estás intentando. Entonces no pasa nada, yo creo que es que no va a pasar nada en el mundo porque tú te equivoques o porque te hayas equivocado, porque ya haya pasado una situación en la que lo podrías haber hecho mejor, eso te ha hecho aprender, aunque a lo mejor en el momento no lo veas, pero es algo necesario para tu crecimiento y cuando lo empiezas a ver desde ese punto, ese perfeccionismo que quieres tener, pues empieza a desvanecerse un poco en ciertas situaciones y empiezas a quitarle un poquito de peso. Al menos es lo que yo trato de hacer. Yo todo esto que estoy diciendo no significa que sea lo más correcto, es lo que me sirve a mí y eso pues puede que no le sirva a todo el mundo, pero sí pienso que son cosas sanas que te hacen quitarte ese peso y esa presión que nos ponemos a veces, bien pues por cómo somos, la sociedad, las cosas que van tan rápido, porque hoy en día todo va muy rápido y a veces nosotros también. Así que bueno, ir conociéndose poquito a poco pienso que es la verdadera clave para ir cambiando, para ir mejorando y bueno, para vivir la vida con más paz y más conscientes de todo, de tanto lo que hacemos como las cosas que nos pasan. Así que bueno, espero que te haya servido este vídeo de verdad, porque a mí me ha servido mucho también hablarlo y darle como una idea sólida y también para ir poco a poco mejorando este aspecto y bueno, me hubiese gustado escucharlo, la verdad también, y cuando lo escucho de gente y demás me hace sentir como también entendida, así que es lo que pretendo que pase con este vídeo, que te sientas entendido, entendida y que pues veas soluciones a veces que solos no vemos, porque no siempre podemos hacer todo solos. Y pues muchas gracias por haberlo escuchado y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.